costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es prohibición de tratamientos crueles o degradantes y prohibición de penas perpetuas o confiscatorias en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Todo tuanis. Qué bueno tenerlos de vuelta en Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema fundamental para entender el ADN de nuestro sistema de justicia, uno que define nuestra humanidad como sociedad. El episodio de hoy es prohibición de tratamientos crueles o degradantes y prohibición de penas perpetuas o confiscatorias en Costa Rica. Para navegar estas aguas profundas, es indispensable honrar a quien nos guía, el licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya doctrina es la inspiración y el eje de esta discusión. Su trabajo nos recuerda que el derecho no es solo un conjunto de reglas, sino el reflejo de nuestros valores más esenciales. Y para ayudarnos a desgranar estas ideas, tenemos el privilegio de contar con una voz que siempre nos ancla en la empatía y la dignidad humana. Bienvenida, Maricel. Gracias, Flor. Es un honor estar aquí, especialmente para hablar de un tema que toca el corazón mismo de lo que significa ser una sociedad justa y compasiva. La obra del licenciado Arroyo Vargas es, sin duda, un faro en este campo. Exactamente, Maricel. Y para empezar, quiero que nos centremos en la primera parte de nuestro título, la prohibición de tratamientos crueles o degradantes, consagrada en el artículo 40 de nuestra Constitución. Pero, ¿qué significa realmente cruel o degradante en el contexto del siglo XXI? ¿Dónde trazamos la línea entre un castigo severo pero justo y uno que atenta contra la dignidad intrínseca de la persona? Maricel, desde tu perspectiva, ¿cómo definimos ese umbral? Flor, esa es la pregunta del millón. Y creo que el umbral no es una línea fija, sino un principio, la dignidad humana. El castigo se vuelve cruel en el momento en que su propósito deja de ser la retribución justa o la rehabilitación y se convierte en la anulación de la persona, cuando el Estado, con todo su poder, se enfoca no solo en restringir la libertad, sino en quebrar el espíritu, en causar un sufrimiento que va más allá de la simple pena por el delito cometido. Pensemos en el aislamiento solitario prolongado. No deja marcas físicas, pero su objetivo y efecto es destruir la psique humana. Eso para mí es la esencia de la crueldad. Me parece un punto clave, Maricel, el de la anulación de la persona. Pero llevémoslo a un terreno más común y, lamentablemente, más visible en nuestras realidades carcelarias, el hacinamiento. Cuando tienes celdas diseñadas para 4 personas con 20 adentro, con acceso limitado a servicios sanitarios y atención médica, podríamos argumentar que eso, aunque quizás no sea la intención del sistema, sino una consecuencia de su colapso, constituye un tratamiento cruel por omisión. Absolutamente, Flor. La crueldad no requiere una intención malévola activa. La negligencia sistemática que resulta en condiciones inhumanas es una forma de crueldad institucionalizada, porque el resultado es el mismo, un sufrimiento extremo y evitable. El Estado tiene un deber de custodia que implica garantizar condiciones mínimas de dignidad, y cuando no lo hace, viola activamente el artículo 40. La crueldad aquí no es el golpe del guardia, sino el peso aplastante y diario de un sistema que te trata como si no fueras humano, como si tu bienestar no importara en lo más mínimo. Entiendo. Entonces, la crueldad está íntimamente ligada al sufrimiento, ya sea físico o psicológico, infligido activamente o por negligencia.
Pero, ¿qué pasa con aquellas prácticas que quizás no causan un dolor agudo, pero están diseñadas específicamente para humillar, para despojar a la persona de su identidad o su honor? Eso me suena a una categoría distinta, más sutil. ¿No es ahí donde entramos en el terreno de lo degradante? Exacto, Flor, has dado en el clavo. Lo degradante es más sutil, pero igualmente destructivo. Un tratamiento es degradante cuando su objetivo es humillar, rebajar a la persona ante sus propios ojos y los de los demás. No busca necesariamente causar dolor físico, sino destruir la autoestima. Pensemos en las requisas corporales. Una cosa es un procedimiento de seguridad necesario y respetuoso, y otra muy distinta es un registro invasivo realizado de forma pública o con mofa, diseñado para hacer sentir a la persona como un objeto, no como un sujeto de derechos. Ahí se cosifica al individuo, se le despoja de su pudor y su humanidad. Ese ejemplo es muy potente, Maricel, porque nos muestra que no siempre es el qué, sino el cómo. El Estado puede tener la potestad de requisar por seguridad, pero no tiene la potestad de humillar mientras lo hace. Y eso se extiende a muchas otras áreas. El lenguaje que usan los custodios, las condiciones de las visitas familiares, la arbitrariedad en los castigos menores. Son pequeñas agresiones constantes a la dignidad que, sumadas, crean un ambiente de degradación total que envenena cualquier posibilidad de reinserción. Precisamente. Y ese ambiente de degradación envía un mensaje terrible y muy profundo. Tú ya no eres parte de la comunidad humana, eres desechable. Se ataca la esencia de la persona, su valor intrínseco. Y si llevamos esa idea a su conclusión lógica, la de despojar a alguien no solo de su dignidad en el día a día, sino de cualquier posibilidad de futuro, de cualquier esperanza de redención, me estás llevando directamente al siguiente punto de la discusión. Porque si la degradación es quitarle a alguien su valor presente, que es quitarle toda perspectiva de futuro, ¿no es esa la esencia de una pena que no tiene fin? Es exactamente eso, Flor. La pena perpetua es la institucionalización de la desesperanza. Es el Estado diciendo, no solo cometiste un error terrible, sino que tú eres un error irredimible. Anula por completo uno de los pilares del derecho penal moderno, la rehabilitación. Si no hay posibilidad de salir, ¿cuál es el incentivo para cambiar, para reflexionar, para buscar la redención? Se convierte en un simple almacenamiento de seres humanos hasta su muerte, lo que en sí mismo es un acto profundamente cruel y degradante. Nuestra Constitución, al prohibirlo, está haciendo una declaración de principios. Creemos en la capacidad de cambio del ser humano, por más remota que parezca. Entiendo la altura filosófica de ese argumento, Maricel, y es muy poderoso. Pero seamos abogadas del diablo por un momento. ¿Qué le decimos a la familia de una víctima de un crimen atroz o a una sociedad que clama por seguridad y ve en la pena perpetua la única garantía de que un individuo extremadamente peligroso no volverá a hacer daño? ¿No choca el principio de la esperanza del reo con el derecho a la paz y a la justicia de las víctimas y de la sociedad en general? Es un choque doloroso, no hay duda. Y la respuesta no puede ser minimizar el sufrimiento de las víctimas. La respuesta es que el sistema debe ser lo suficientemente robusto para proteger a la sociedad sin renunciar a sus principios humanitarios. La pena máxima en Costa Rica es de 50 años, lo que en la práctica es una vida para muchos y garantiza la protección social durante un larguísimo periodo. La prohibición de la perpetuidad no significa impunidad, significa que no cerramos la puerta para siempre. Se trata de una apuesta como sociedad. Preferimos mantener viva una chispa de humanidad, incluso en el peor de los criminales,
a convertirnos en un Estado que desecha personas de forma definitiva. Entonces, la prohibición no es tanto sobre el individuo, sino sobre la clase de Estado que queremos ser, uno que no se arroga el poder de borrar por completo el futuro de una persona. Y si hablamos de los límites del poder del Estado para sancionar, esto me lleva a otro ámbito. Si no puede quitarte todo tu tiempo, ¿puede quitarte todo tu patrimonio? ¿Qué pasa cuando el castigo busca despojar a la persona de todo lo que ha construido materialmente? Flor, el principio es exactamente el mismo. Es un límite al poder del Estado para imponer una muerte civil. Prohibir la confiscación no significa que el delincuente se quede con lo que robó. Para eso existe la figura del decomiso, que es quitar los bienes producto directo del delito, y la obligación de reparar el daño a la víctima. La prohibición de la pena confiscatoria protege el patrimonio legítimo de la persona y fundamentalmente de su familia. Imagina que por el crimen de un padre se despoja a sus hijos de la casa donde viven, una casa comprada legítimamente años antes del delito. Eso sería un castigo a inocentes, una pena que trasciende al culpable, y eso es inaceptable. Esa distinción es vital porque el clamor popular, especialmente en casos de corrupción o crimen organizado, es quítenles todo. Pero lo que dices es que el sistema debe ser quirúrgico, debe separar el patrimonio ilícito, que debe ser decomisado sin piedad, del patrimonio ilícito que constituye el sustento de una familia. El Estado no puede, en su afán de castigar, generar más víctimas colaterales, en este caso económicas y familiares. Exactamente. Se trata de proporcionalidad y humanidad. El objetivo es neutralizar la ganancia del crimen y reparar a la víctima, no destruir por completo la existencia material de una persona y su núcleo familiar inocente. Al final es el mismo principio que hemos discutido en los otros puntos. El castigo tiene un límite, y ese límite es la dignidad humana, que incluye el derecho a una existencia material mínima y la protección de los lazos familiares. Despojar a alguien de todo es, en esencia, otra forma de borrarlo del mapa social. Es increíble cómo estas prohibiciones contra el trato cruel, el degradante, la pena perpetua y la confiscación tejen una red de seguridad, no para el delincuente, sino para nuestra propia humanidad como sociedad. Todas apuntan en la misma dirección, ponerle un freno al poder punitivo del Estado para que nunca llegue al punto de la aniquilación de la persona. El hilo conductor es claro, hemos desgranado cómo la prohibición de tratamientos crueles protege el cuerpo y la mente del sufrimiento extremo, cómo la de tratos degradantes resguarda el honor y la autoestima. Analizamos por qué la prohibición de penas perpetuas defiende la esperanza y la posibilidad de redención, y finalmente, cómo la de penas confiscatorias protege el patrimonio lícito y a la familia del culpable. Son 4 límites constitucionales que actúan como un cortafuegos contra la deshumanización. Maricel, te doy la palabra para una reflexión final. Gracias, Flor. Mi reflexión es que estas leyes no son tecnicismos para abogados, sino el pacto fundamental de nuestra sociedad. Son la promesa que nos hacemos a nosotros mismos de que, sin importar la gravedad del crimen, nunca nos rebajaremos como colectivo al nivel de la crueldad o la aniquilación. Es la defensa de nuestra propia alma como país. Profundo y necesario. Gracias, Maricel, por tu lucidez y tu humanidad. A todos nuestros oyentes, no se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Nuestro ordenamiento jurídico, en un acto de innegable avance civilizatorio, prohíbe la pena perpetua y el trato degradante, y aplaudimos ese pilar. Pero debemos tener el coraje intelectual de formular la pregunta incómoda:
¿Está este noble principio produciendo los resultados para los que fue concebido? ¿O se ha convertido en la práctica en un escudo para la ineficiencia? Porque una cosa es la proscripción de la perpetuidad y otra muy distinta es la perpetuación de la impunidad a través de un sistema de rehabilitación que, seamos honestos, a menudo fracasa estrepitosamente. El garantismo no puede ser sinónimo de una puerta giratoria. La discusión no puede seguir anclada en el debate estéril de más años o menos años de cárcel. Ese es el pensamiento del siglo pasado. La verdadera disrupción, el verdadero avance, yace en demoler el concepto de la pena como una simple unidad de tiempo. Debemos transicionar hacia un modelo de sanción por objetivos. Imagine usted un sistema donde la libertad no se obtiene por el mero transcurso de los días en un calendario, sino por la consecución de metas verificables, metas de reparación tangible a la víctima, metas de superación de las adicciones con marcadores biológicos, metas de reconfiguración conductual, asistidas por la neurociencia y la tecnología. Esto no es ser ni blando ni duro, es ser inteligente, es ser radicalmente responsable. Este es el paradigma de justicia que exige la Costa Rica en la que litigamos. Una justicia que deja de contar los años que un individuo pasa encerrado y empieza a medir la verdadera y comprobable transformación que garantice que no volverá a delinquir. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.